Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Conociendo a mi otro yo. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de su asignatura Ciencias Biología. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Yo soy el profesor Rodolfo García Mejía. Y, aunque aparentemente estoy solo, estaremos trabajando enlazados desde el foro de Aprende en Casa 3 en la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco. Seguramente se imaginan con quién, ¿verdad? Adelante, profesor, preséntenos el aprendizaje y propósito, por favor. Permítanme compartirles el aprendizaje del día de hoy. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Un aprendizaje esperado por demás interesante, donde el propósito será valorar beneficios y riesgos del proyecto Genoma Humano y de la clonación. ¿Perdón? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy yo? Soy el profesor Raúl Hurtado Pérez. ¿Cómo que eres el profesor Raúl Hurtado Pérez? El profesor Raúl Hurtado Pérez soy yo. Lo que pasa es que soy tu clon, pero no eres igual que yo. Aclaremos, Raúl. ¿Recuerdas que hace 30 años te sometiste a un experimento genético sobre clonación? Sí, pero pues soy el resultado de ese experimento. ¡Soy tu clon! Lo que pasa es que al ser mi clon, yo esperaba verte exactamente igual que a mí. Posiblemente lo seré, pero hasta dentro de unos 30 años, ya que tenga tu actual edad. Y aún así dependerá de otros factores, ya que mi forma de pensar y mi forma de comportarme será muy diferente a la tuya. ¿Pero por qué? Hace 30 años, tú esperabas que yo fuera idéntico a ti, pero no consideraste que yo apenas nacería y que las condiciones y época de vida son muy distintas. El ambiente social, la educación, la tecnología, incluso la música y mi forma de vestir. Oh, ya entiendo. Eres mi otro yo, pero vives, has crecido y te has desarrollado en el siglo XXI. Muy diferente a lo que yo viví cuando era niño o adolescente. En efecto, nunca podremos ser exactamente iguales. No importa, pero al saber que tengo un clon, es por demás muy emocionante, ¿no lo creen? Así es, y además, tengo mucho que aprender de ti. Claro, ya verás cómo nos vamos a llevar muy bien. ¿Cómo ven, alumnas y alumnos? El tema de hoy es Conociendo a mi otro yo. Ya que hemos visto de qué tratará la sesión con el profesor Raúl y su clon, tengamos listos los materiales necesarios para su aprendizaje. Libro de Ciencias Biología, libreta de la asignatura, lápiz, bolígrafo y colores. Además, no olviden tener a la mano su abecedario biológico para anotar el nuevo concepto que incorporarán y consultar algunos significados de palabras que retomaremos. Ya teniendo todo listo, comenzamos. Lo que acaban de ver respecto a mi otro yo fue una manipulación tecnológica, donde me grabé en dos momentos diferentes y después integré ambas grabaciones. Sin embargo, ¿se imaginan que esto pudiera ser posible? ¿Que pudiéramos crear vida artificial? ¿Poder crear órganos de manera sintética? ¿Curar todas las enfermedades? Hoy en día, con los cambios tecnológicos y los avances en la genética que el ser humano ha logrado, nos permite afirmar que esto podría ser una realidad en un futuro próximo. Estamos ante los inicios de lo que se conoce como la biología artificial o sintética.
la cual científicamente ha impactado al mundo, tanto como el descubrimiento y desarrollo de la energía atómica acontecida en la primera mitad del siglo XX. Así es, profesor Raúl. En febrero de 2001, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, anunció el fin de la primera fase del proyecto con el que se descubriría la información genética de un ser humano. Esto es, el genoma humano. Clinton predijo que este gran descubrimiento permitiría encontrar la cura para muchas enfermedades que dañan al ser humano y que en menos de 10 años la medicina personalizada sería una realidad. La secuenciación del genoma humano representa la lectura de casi unos 3 millones de nucleótidos que forman las largas cadenas de ADN que lo conforman. La incógnita es, ¿cuál es la razón por la que el conocimiento de la secuenciación genómica no ha derivado en la cura de todas las enfermedades que aquejan a la humanidad? Si bien el genoma humano muestra las instrucciones necesarias para construir todas las proteínas del cuerpo humano, leer las instrucciones y conocer cómo sus cambios generan enfermedades ha sido mucho más difícil de lo esperado. Aún existen inconsistencias que hacen pensar que posiblemente el conocimiento total del genoma humano siga todavía incompleto. Así es, profesor Rodolfo. Además, hay que recordar que los genes son segmentos de cromosomas formados por ADN. Estas unidades funcionales básicas dentro del genoma son las que contienen la información para fabricar todas las proteínas de nuestro cuerpo, por lo que el descubrimiento del genoma humano ha permitido establecer diferencias entre los más de 200 tipos de células de nuestro cuerpo, siendo el factor diferencial el conjunto específico de genes a partir de los que se sintetizan las proteínas de cada célula. Muy interesante, profesor Raúl. Y para lograr comprender un poco más, observaremos el siguiente video que nos permitirá entender la importancia de estos avances en la ingeniería genética. Con las recientes investigaciones sobre el ADN y los genes, se ha logrado descifrar gran parte del código genético de muchas especies de seres vivos, incluido el del ser humano. Se sabe qué características codifican determinados genes y se reconoce su localización en la cadena de ADN. Con este conocimiento, se ha logrado modificar las características naturales de algunos organismos. Por ejemplo, se obtienen plantas más resistentes a sequías o ataques de plagas, ganado que produce una mayor cantidad de leche o carne, y también microorganismos que segregan sustancias muy parecidas a las que se producen en las células humanas, las cuales se utilizan en medicamentos. Los científicos especializados en ingeniería genética utilizan métodos para obtener organismos transgénicos, también llamados OGM u organismos genéticamente modificados. Uno de estos procedimientos consiste en trasladar una parte de la cadena de ADN de un organismo, la cual determina ciertas características al núcleo de otro organismo de otra especie, cambiando su constitución genética y modificando así algunas de sus características de especie. Eventualmente, estas nuevas características podrán ser heredadas a sus descendientes. Mediante la manipulación genética, se han obtenido bacterias capaces de producir insulina, hormona cuya falta en el organismo humano es causante de diabetes. La insulina que producen es similar a la humana y su producción es relativamente económica. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció el video? Seguramente interesante. Y es que podemos identificar que el desciframiento del genoma humano y el de otras especies han propiciado grandes avances en el conocimiento de los seres vivos, lo que ha permitido el desarrollo de pruebas diagnósticas en la búsqueda de cura de enfermedades como la diabetes, la obesidad, la esquizofrenia, la hipertensión, la enfermedad del
Alzheimer y el cáncer de mama. Efectivamente, el cuidado de la salud es una de las grandes apuestas del proyecto Genoma Humano, por lo que ahora podemos decir que el seguimiento de la transmisión de las secuencias genómicas a través de las generaciones nos ha permitido identificar cómo ocurrieron las migraciones humanas en el pasado, lo que hace posible reconstruir el proceso de población del planeta. Por ejemplo, la llegada de los españoles a América, explicado mediante el sistema de mestizaje estudiado a través del proyecto de diversidad genómica de la población mexicana en junio de 2015, o sea, el mapa genómico de los mexicanos. En dicho proyecto intervino la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, donde dio a conocer las variantes más frecuentes en la población mexicana, concluyendo que la población actual es resultado de las múltiples mezclas entre la variedad de grupos europeos y grupos indígenas americanos. Exactamente, profesor. Cabe mencionar que en los resultados del estudio del genoma humano de los mexicanos se logró establecer que enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión suelen ser frecuentes en personas con ascendencia indígena. Así es, profesor Rodolfo, aunque hay otras áreas en las que se ha trabajado y se han obtenido resultados impresionantes, como por ejemplo, el 20 de mayo del 2010, el científico norteamericano John Craig Venter anunció la creación de una célula bacteriana controlada por un genoma sintético. Esto es, se creó la primer célula completamente artificial, logrando después de secuenciar completamente el código genético de una bacteria. Este acontecimiento que, como todo descubrimiento científico, deriva en dos posturas, la que beneficia y la que perjudica. Hasta hoy, el hombre ha logrado crear bacterias artificiales enfocadas a la degradación de desechos fabricados con compuestos sintéticos, así como producir biocombustibles, lo que podríamos catalogar como un beneficio. Pero también surge la posibilidad de que estos conocimientos de vida sintética se empleen en la fabricación de armas biológicas, lo cual observaríamos como una gran desventaja. Un dato interesante sobre la creación de esta bacteria es que aun cuando fue construida artificialmente, los científicos establecieron que para considerarla como un ser vivo se debe de cumplir tres premisas. Primero, tener un metabolismo. Segundo, presentar la capacidad de reproducirse. Y tercero, poder evolucionar al paso del tiempo. Por lo tanto, al cumplir con estas tres premisas, la mencionada bacteria se convierte en el primer ser vivo creado completamente de manera artificial. ¡Qué interesante, profesor Rodolfo! Entonces lo anterior nos da la pauta para hablar de un tema muy sobresaliente, como lo es la clonación. Y aunque nos parece un término muy moderno, podemos decir que es un fenómeno natural muy antiguo, ya que ha estado presente en organismos unicelulares que se reproducen asexualmente por bipartición, como ocurre en las bacterias y algunas levaduras. Asimismo sucede en organismos vegetales, por ejemplo, en el pasto, pero por reproducción vegetativa. En animales lo podemos observar en algunos insectos que por su reproducción asexual llamamos partenogénesis. En el caso de organismos sexuales, como el ser humano, un ejemplo de clonación son los llamados gemelos univitelinos, es decir, aquellos que son nacidos a partir de un solo óvulo y un espermatozoide. En síntesis, podemos decir que el término clonación se refiere a un conjunto de células originadas de una sola célula o individuo que son genéticamente idénticos a partir de su reproducción asexual. Pero, ¿en qué consiste la clonación artificial?
Todo inició en el año de 1938, cuando el científico alemán Hans Spemann realizó la primera técnica para producir un embrión de salamandras. Sus trabajos permitirían que el 5 de julio de 1996 naciera el primer organismo clonado, el cual fue dado a conocer al mundo 7 meses después, en 1997. El clon creado fue una oveja conocida con el nombre de Dolly. De manera muy sencilla, la técnica utilizada fue extraer el núcleo de un óvulo y sustituirlo por el núcleo de un tejido celular de un organismo que se clonara. Ya sustituido el núcleo, se debe estimular al óvulo para que identifique que su nuevo núcleo contiene información genética completa, y eso se logra con una descarga eléctrica muy tenue. Y con ello inicia el proceso de división celular, que generará un cigoto y continuará hasta formar al clon. Parece sencillo, ¿verdad? Pero realizar ese proceso es muy complejo, además de tener muchos riesgos al romper el proceso de selección natural. Sin embargo, puede ser muy útil para mejorar muchos aspectos, como abastecer de alimentos genéticamente manipulados, salvar especies en peligro de extinción o recuperar especies extintas cuyo ADN se conserva aún completo y en buenas condiciones. Clonar tejidos con fines terapéuticos, por ejemplo, células sanguíneas para tratar enfermedades como la leucemia, células nerviosas para remediar enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer, células pancreáticas para que se produzca insulina y remediar la diabetes, células de piel para curar fístulas, cáncer de piel y quemaduras extensas, células de músculo cardíaco para curar infartos y células óseas para fracturas o pérdidas extensas de hueso. ¿Qué opinan del tema? Los invitamos a investigar más sobre él, y para iniciar esa indagación, el profesor Raúl les compartirá extractos del artículo publicado en el año 2018 de la autora Marta Duchen, titulado "Clonan monos macacos". Pongamos mucha atención. Profesor Raúl, adelante. Clonan monos macacos. Investigadores del Instituto Científico de Neurociencias en Shanghái, China, publicaron un artículo en la revista Cell de febrero pasado, en el cual informan que lograron clonar por vez primera 2 primates. Lo hicieron con una técnica similar a la que se usó en 1996 con la oveja Dolly, el animal clonado más famoso del mundo. Desde Dolly se han clonado camellos, gatos, vacas, perros, ranas y ratones, entre otros organismos. Pero clonar primates resultó más complicado. Sun Qian y Liu Shen combinaron variantes técnicas desarrolladas por diversos grupos de investigadores para optimizar el procedimiento, y utilizaron el ADN de células de un feto en vez de un adulto. Así desarrollaron 109 embriones e implantaron cerca de 80 en 21 hembras de macaco, resultando 6 embarazos, de los cuales se lograron 2 monitos, Sheng y Hua. Mu Mingpo, director del instituto, dijo que técnicamente no existe una barrera para clonar humanos, pero que esta nunca fue su intención. El experimento se hizo con fines de investigación, en especial en campos de la medicina. Por ejemplo, para usar estos primates genéticamente idénticos como modelos de enfermedades humanas como el cáncer. Otra ventaja es que el cerebro de los primates
es lo más parecido en el mundo natural al cerebro de un ser humano, por lo que es un modelo óptimo para el estudio de trastornos mentales y enfermedades degenerativas como el mal de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Pero clonar primates está inquietamente cerca de clonar humanos. China, como sucede en casi todos los países del mundo, cuenta con directrices que prohíben la clonación humana reproductiva. Pero las leyes suelen ser ambiguas. Es necesario prestar atención a estos avances científicos y tecnológicos y presionar a los gobiernos para regular sus aplicaciones de manera adecuada. Si les interesó la lectura, los invitamos a buscarla en internet, ya que es de acceso libre. Recuerden que buscar explicaciones sobre los fenómenos que ocurren en la naturaleza es una habilidad científica que es importante desarrollar para solucionar problemas en nuestra vida cotidiana. Abecedario biológico. Es momento de identificar el concepto que formará parte de su abecedario biológico. Estudiamos varios conceptos importantes y que permiten dar explicaciones sobre la importancia de conocer los beneficios y riesgos del genoma humano y la clonación. Esta palabra estuvo presente desde el inicio de la sesión y creo que esta foto les ayudará a inferir a qué concepto nos referimos. ¿Ya lo dedujeron? ¡Excelente! El concepto es clonación. Agréguenlo, defínanlo e ilústrenlo. A partir de lo estudiado hoy, podemos considerar que el desciframiento del genoma humano y la clonación han permitido la aplicación de la ingeniería genética en 3 áreas principalmente. En la medicina, como es la producción de antibióticos y vacunas que aporten mejores resultados en tratamientos a ciertas enfermedades, o tratamiento de enfermedades genéticas por medio de eliminación de genes relacionados con la enfermedad, así como la producción de hormonas como la insulina, que controla la diabetes. En la industria de alimentos, la modificación de animales para lograr mejor rendimiento y mejor tipo de carne, así como la modificación de vegetales con mayor resistencia a plagas y mayor producción. Por último, en el ambiente, modificación de bacterias que transforman, por ejemplo, el petróleo derramado en zonas marinas en sustancias menos contaminantes, así como la producción de energía utilizando, por ejemplo, soya genéticamente modificada. Por otro lado, profesor Raúl, también podíamos hacer mención de algunos riesgos o desventajas en el uso de la ingeniería genética, como por ejemplo, en la medicina, el conflicto ético, social y moral para la creación de un clon humano. La clonación reproductiva aún es deficiente, ya que no permite el desarrollo de mamíferos completamente sanos. En el tratamiento de enfermedades aún no es completamente seguro, debido a las similitudes entre células madre y células cancerosas. En la industria de los alimentos, los efectos en la salud aún son desconocidos. Se desconoce si los alimentos genéticamente modificados pueden provocar alteraciones genéticas en el ser humano y demás organismos. En el ambiente se puede provocar una alteración en el equilibrio de los ecosistemas, perdiéndose la diversidad genética. Por ejemplo, al introducir una especie ya extinta hace miles de años o creada recientemente puede no tener depredadores naturales, alterando el curso de la naturaleza. Correcto, profesor Rodolfo. Entonces podemos concluir que existen grandes beneficios que podemos obtener del genoma humano y de la clonación, y que todas las naciones han consensado enfocarse en estas ventajas. Así es, ya que el mal empleo de la manipulación genética traería como consecuencia
grandes catástrofes ambientales en el equilibrio de los ecosistemas, además de dejar la puerta abierta a desventajas como lo es una guerra biológica. Este es el reto. Ahora es momento de lanzarles el siguiente reto a nuestras alumnas y alumnos, así que pongan mucha atención. Escriban una reflexión sobre los beneficios y riesgos del genoma humano y de la clonación. No olviden compartirlo con su profesora o profesor y con sus compañeros de grupo, si les es posible. Nos despedimos de ustedes desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Somos el profesor Raúl Hurtado Pérez. Nos vemos en la próxima sesión. Y yo, el profesor Rodolfo García Mejía. Gracias por dejarnos ser por hoy sus profesores de Ciencias, Biología. Nos vemos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.